Paris Saint-Germain se ha metido en su segunda final de UEFA Champions League, después de aquella que perdieron en la Champions de la pandemia, la que se jugó en Lisboa, cayendo frente al Bayern Múnich de Hansi Flick, con un gol de un exjugador de la cantera del PSG como Kingsley Coman. El Paris Saint-Germain ahora hizo que el Parque de los Príncipes estallara y viviera una de sus noches más importantes, seguro una de las noches más esperadas por esta nueva historia del PSG. Desde la llegada de la propiedad catarí, este equipo ha pasado a dominar el fútbol francés. Un título de liga ya pasa por ser algo cotidiano en las temporadas del cuadro parisino. Es cierto, perderlo es extraordinario, ganarlo se convierte en algo que tiene que hacer. La gran deuda pasa por Europa, porque Europa significa pertenecer a la élite del fútbol continental, ser considerados ya parte de la mesa de los equipos no por aristocráticos ni históricos, sino de los equipos poderosos del fútbol europeo. A eso llegaron, a elevar el estatus del Paris Saint-Germain. No solamente un buen equipo francés, sino además del equipo más dominante en Francia, uno que también domine en Europa. Intentaron de todas las maneras llegar ahí. Intentaron comprando caro, pagando mucho, llevando grandes figuras, algunas únicamente para atracción marketinera, la otra ciertamente para poder llevar fútbol a la cancha, atraer aficionados a las tribunas y en algún momento coleccionarlos de tal manera como cuando lo hicieron con Mbappé, Neymar y Messi, como para pretender que no había forma que ellos perdieran partido ahí por donde se pararan y terminaban perdiendo. Es más, lo más cerca que llegaron a estar antes de la final a la que llegaron con Neymar siendo una de las grandes figuras de aquel equipo, con Mbappé en ese equipo también, antes de que llegara Neymar, este equipo ya se veía metido con posibilidades de pelear con todos y sin tener grandes figuras más rutilantes. El Paris Saint-Germain empezó a soltar la billetera, se le fue las manos y se dieron cuenta que el camino no era por ahí. Contrataron a un técnico con personalidad, suficiente arrastre para llevar esa personalidad y convertirla, si no en la cultura del club, sí que la misma pudiera transformar la cultura del club y Luis Enrique por lo menos lo está haciendo a partir de lo que se ve de su equipo. No podríamos decir qué pasa en los pasillos de Camp de Loja, ahí donde entrena el Paris Saint-Germain. No puedo decir que es lo que pasa en las oficinas del club. Ciertamente se ve reflejado en lo que es su equipo. Un equipo que no baja los brazos, que no titubea, que no alardea de su calidad colectiva para con arrogancia pasar a los rivales por encima, no los subestima, corre y corre más que el rival si puede. Hoy le tocó hacerlo en un partido que vio al Arsenal en una versión muy distinta a la que presentó en Londres, quizás la versión que tendría que haber presentado en Londres para pretender pelear en esta eliminatoria, duplicando la cantidad de remates al arco de Donnarumma, convirtiendo en menos de 7 minutos a Donnarumma ya en figura del partido, porque le habían llegado ocasiones en las que el Arsenal podía haber anotado tan temprano como para pensar que en 10 minutos la eliminatoria estaba igualada y la presión ya se trasladaba al lado del Paris Saint-Germain, con mucha eh, autoridad de nuevo a partir de este sacudón, porque le costó mucho al PSG superar esos primeros 10-15 minutos. El equipo de Luis Enrique se afianzó en la cancha, empezó a dominar ahí donde tan bien domina los partidos, desde la mitad del campo, con una enorme versión de Vitinha, con un Nuno Méndez que llegaba con muchísima insistencia, partidazo de Fabián Ruiz, lo desequilibrante que puede ser Kvisha Kvaratskhelia, que se le dio tan pronto que la primera que tuvo Kvisha Kvaratskhelia fue contra el poste y obligó al Arsenal a replantear la historia, decir, bueno, es que no tienen que hacer mucho para que le hagan daño. Y eso que no estaba Dembélé, a quien estaba cuidando Luis Enrique después de las molestias que sufrió en el partido de ida. Luego cayó el gol de Fabián Ruiz, un golazo de verdad, con una calidad técnica brutal. Me llevo la mano al pecho porque Fabián Ruiz se llevó la pelota al pecho, acomodó el balón para pasar a Gabriel Martinelli, dejarlo en el camino y rematar un remate seco, fantástico, que terminó viendo a Raya lanzarse incluso hasta después que la pelota había
pasado, tal era la fuerza que llevaba ese balón, una fuerza que terminó sacándole el aire al Arsenal. Sabían que tenían que hacerle 2 goles al Paris Saint-Germain, se empezó a sentar en el partido, no hubo en ese momento ya un dominio o dominador claro del compromiso. Así fue incluso hasta la segunda parte. Hubo penal a favor del Paris Saint-Germain, una acción por mano de Lewis Kelly. Lewis Kelly hace por bloquear la pelota y en el intento gira incluso la cabeza, le quita la mirada al balón, extiende el brazo, el balón apenas si pega en el brazo. Raya no es que controla la pelota, Raya lleva y contiene el remate, pero existía, según el árbitro, criterio suficiente como para pensar que el futbolista Lewis Kelly había, en la intención de bloquear la pelota, ampliado el volumen de su cuerpo con el brazo extendido, y por mucho que sea mínimo el contacto, era un contacto en la mano, con lo que tendría que haber sido, y fue al final señalado como penal. Vitinha, con un dejo de soberbia, sí, individual, claro está, empezó con las 1001 paradiñas y terminó por telegrafiar el penal que tapó bien David Raya, que ya le había tapado uno muy temprano en la temporada a Retegui, a Mateo Retegui, en campo del Atalanta, cuando allá empataron 0-0 Atalanta-Arsenal tanto tiempo atrás, en el arranque apenas de la fase de liga. Se metía o parecía, podía el Arsenal meterse de nuevo en el partido hasta que llegó el gol de Hakimi y se terminó la historia ya con 2 goles adentro, por mucho que Bukayo Saka lo haya descontado. Después tuvo una ocasión Saka frente a Donnarumma, creo que le sorprende, le queda la pelota enfrente y termina mandándola por arriba del travesaño, y de ahí en más ya del Arsenal sucumbió. Sabía que no tenía más oportunidad, ya no tenía muchas piernas. Es más, el gol de Hakimi ve un reflejo de ello. La pelota se la roban a Thomas Partey, que ya no tiene prácticamente fuerzas para hacerle frente al balón, y termina dejándolo para que después termine rematando a Achraf Hakimi. Victoria entonces del Paris Saint-Germain. Al Arsenal le sobró el partido de la ida, ahí donde tendría que haberse atrevido a hacer un poco más cuando jugaban en su casa, además, con lo que creo que queda la gran deuda del equipo de Mikel Arteta. Paris Saint-Germain para enfrentar al Inter, no pronóstico, sino un porcentaje de cómo lo veo en este instante: 54-46 para el Paris Saint-Germain. Es un equipo muy completo, tiene a un Donnarumma excepcional, no lo van a jugar en Italia, en consecuencia a ello no va a haber nada que pueda ir en contra de Donnarumma siendo jugador del PSG, habiendo jugado para el Milan. Incluso los hinchas del Inter no creo que nada le van a tener. Es muy sólido en el fondo, tiene un gran mediocampo, creo que mejor que el mediocampo que tiene el Inter. Por piezas puede tener alguna ventaja el cuadro nerazzurro, Dumfries por ejemplo. Ahora las recuperaciones de Thuram y de Lautaro van a estar seguramente en la mesa de análisis, y hasta que no se sepa cómo están para llegar a esa final, yo creo que no se puede determinar mucho. Hoy día igual me parece mejor el Arsenal que el Paris Saint-Germain que el Inter. De recuperarse plenamente Lautaro, Thuram acercaría ligeramente las posibilidades del cuadro nerazzurro, pero para mí sigue siendo favorito el equipo de Luis Enrique para quedarse con la Champions y completar la obra, esa obra por la que tanto invirtieron, por la que tanto gastaron, hasta que verdaderamente invirtieron comprando a un entrenador.